Los verdaderos hijos de Dios, buenas noches. Un abrazo de todo corazón a todos ustedes que en esta hora se conectan en vivo y en directo en Colombia. Son en este momento las 8:15 de la noche. Y ayer comenzamos una serie denominada La Verdad del Cielo y tocamos la guerra espiritual apenas tangencialmente, con la finalidad de dar una introducción a un tema bastante profundo que hoy continuaremos trabajando. Indudablemente que quienes llegan en este momento y por vez primera a este canal o serie, les recomiendo mucho ver el primer episodio, el que se entregó el día de ayer, 5 de junio. Muy bien. La guerra espiritual está establecida por dos fuerzas trenzadas en una lucha muy antigua, luz y tinieblas. Y lo que esta humanidad desconoce es que de esas dos fuerzas hay una que es más antigua que la otra, que es primero que la otra, y por ende más poderosa que la otra. La luz fue primero. Las tinieblas son apenas un pequeño parásito comparado con la luz inmensa del universo y del Padre Eterno. Y estas, por esa misma condición de haber nacido de un aborto, de un error de una humanidad, están condenadas a desaparecer. Eso lo entienden los verdaderos hijos de Dios. Bienvenidos. Qué maravilla es poder tocar este tema con todos ustedes, pero al mismo tiempo tengo que confesarles que es bastante difícil, porque a considerar el paquete de creencias que se tiene en la mente humana, que sin importar la cultura, la religión ha tocado a todos los habitantes de la Tierra para sembrar en esas mentes un bloque de información respecto a Dios y, por supuesto, a lo que significa ser hijo de Él. Especialmente aquí en Latinoamérica, donde el catolicismo es, en general, lo que practican las religiones, lo que practican las naciones en cuanto a religiosidad, pues tiene una idea muy específica y dogmática. Básicamente, que todos, por el hecho de existir, por el hecho de ser, pues somos hijos de Dios. Y esta idea puede parecer bastante noble y de hecho, pues bastante simpática para cualquier persona. Sin embargo, tratándose de la enseñanza fiel y original del anciano de los días, el Jesús que caminó entre nosotros, tenemos que decir que eso no es cierto. No es así. Él especificó exactamente una separación tan rotunda como la que existe entre la luz y las tinieblas con respecto a lo que él denominó hijos de Dios e hijos del diablo. No son conceptos, no son definiciones, son planteamientos de guerra de una verdad oculta y sumamente profunda al alma y al ser y a la inteligencia humana. Por ende, escondida por quienes se interesan en mantener dormida a esta humanidad para poder gobernarla como hasta ahora lo han hecho. La ignorancia es el arma muy y más poderosa con la que ellos cuentan. Por esa condición, entonces, es necesario hacer este programa. No para sembrar una nueva creencia en ustedes, porque eso jamás me ha interesado. Más bien, para apenas darles las pautas de conocimiento que ustedes después tendrán que investigar para finalmente sacar sus propias conclusiones, que serán asertivas
si logran desprenderse de la creencia, el fanatismo y la mística mal entendida de los rituales sin sentido que practican las religiones de esta tierra. Miremos qué nos dice mi eterno corazón, la síntesis del conocimiento dorado del Xiel-Ho acerca del poder más asombroso del hombre universal, centrado aquí, allí en el corazón de ustedes, aquí, en algo que se creyó que simplemente es una bomba, pero no es así. Escuchen esto. Yo soy tu corazón, eterno, desde antes de tu nacimiento al momento de tu concepción. Cuando la semilla penetra al óvulo e implosiona la luz del alma universal, algo que científicamente ya se ha confirmado, y es que en el momento exacto en el que el espermatozoide fecunda al óvulo al penetrarlo, se produce un destello de luz. La misma luz que se encuentra en el nodo sinusal, dando el pálpito al corazón del hombre. Es espiritual, aunque en este caso es visible. Proviene de la luz de los soles que, como este que nos alumbra, tenemos por dentro. Esa luz transporta tu espíritu ajustando mi primer impulso, pulsar, que acrecienta tu ser. Porque así soy en toda la vida ilimitada que se manifiesta desde el origen del yo soy. Porque ante la ciencia del mundo terrestre que es inútil, el Padre eterno sin nombre y sin fin es insondable ante el universo hasta ahora notorio. Pues a Dios Padre sin fin no se le puede conocer aparte de la creación, porque Él es la creación y es más inconmensurable que ella inclusive, pues contiene al universo acreditado por los condicionados habitantes de este mundo llamado Tierra. El Padre Eterno es el corazón del universo. Y al nosotros tener uno de carne, no es otra cosa que el modelo espiritual del corazón del Padre Eterno, hecho y manifestado como carne en nuestro propio pecho, para darle vida a este cuerpo y para darle ser a este espíritu. Y para darle alma, puesto que ahí, en ese punto de luz llamado nodo sinusal por la ciencia de la Tierra, es donde, digámoslo de esta manera, se encarna el alma del Padre Eterno, que es la tuya y es la nuestra. El Padre Eterno en ese principio, del cual Juan habla, al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. No existía ni siquiera el universo, no existía ni siquiera en esas montañas que van a ver a continuación. No existía el cielo conocido o ni siquiera formas vivientes que no habían sido creadas. Solamente Él, los 7 espíritus que lo conforman de acuerdo al Apocalipsis estaban en el Verbo. Él y nada más que Él, producido por sí mismo a partir de estos 7 espíritus, formó su propio corazón y en Él la fórmula magistral para crear al hombre del universo, del cual nosotros hacemos parte, los hombres de este planeta. Y con la finalidad de darle una habitación a ese hombre que es su máxima creación, consideró crear las galaxias, los soles, los planetas, y en ellos la morada para los hombres de su universo. En este planeta eso se ignora y por eso la gente deambula de aquí para allá buscando un trabajo para poder comer y vivir, cosa que es anormal en la creación. El hombre fue creado para ser como Dios, para vivir como Dios, para crear como Dios,
para amar como Dios y para ser tan grande en la eternidad como Dios, para crear como Él lo hace. No tiene otra finalidad su creación, sino llegar a fundirse dentro de Él, aunque apenas y como niños veamos que en la naturaleza, siendo hermosa y viva, lo podamos descubrir. Verán entonces que esa maravilla es el Padre Eterno. Y como se los dije ayer y se los diré cada vez que tenga la oportunidad de hablar frente a ustedes, no exige honores para su nombre. No castiga a quienes no saben nada de Él. No pide alianzas o hace alianzas o contratos con hombres de ningún pueblo. Y no pide nada a cambio de supuestas alianzas. Y todos ustedes deben saberlo. Deben conocer las leyes eternas que fundaron la creación. Y sólo entonces lo conocerán los hombres. Así ha hablado el Padre Eterno por boca de quienes saben de Él en este planeta y en todos los tiempos. Y así, en este tiempo final, en el que nuevamente sus palabras se escuchan en la humanidad, no hay más tiempo para que sus enseñanzas se pierdan en el olvido. Esta es la última oportunidad que tiene esta final humanidad para comprenderlo. Esta edad se está cerrando, está a punto de cerrarse este día de creación, y solamente verán el nuevo tiempo quienes comprendan y sientan y conozcan al verdadero Padre Creador. Todo esto es necesario decirlo, porque en este planeta hay un impostor que se ha hecho pasar por Dios, y bajo esa condición, toda la humanidad está engañada. Creen que el Padre Eterno es el Dios del Antiguo Testamento. Ese es el engaño. Y es un engaño criminal. Eso no tiene nombre ante las potestades eternas, supremas que regentan el universo. Eso no tiene perdón. Así como lo oyen, aunque aún no lo comprendan, pero tengan paciencia y lo entenderán. Porque el hecho de arrebatarle la verdad de Dios a la humanidad de un planeta para suplantarlo imponiendo la imagen falsa de una rebelión extraterrestre que planificó matar al Padre Eterno, es un crimen que no tiene perdón. Significa robarle el alma a toda esa humanidad y significa hundirla en la más profunda miseria de los abismos del infierno del cual proviene esa misma rebelión infernal. Y esa condición, lamentable, es la que en este momento vive la humanidad terrestre. Nacer, crecer, reproducirse y morir es el cuento que creyeron que es la vida. Y en tanto ese tiempo dura tan corto, que es lo que dura este cuerpo, entonces consiga dinero, consiga prestigio y todo lo que pueda para que al menos usted sea alguien en la vida. Supuestamente, esa es la verdad. El paradigma del éxito, una gran falacia. La gente vive buscando eso y muere sin encontrarlo. Luego reencarna y vuelve a perder el tiempo en lo mismo hasta que fallece nuevamente. Luego reencarna y así muchas vidas sin encontrar la luz, hasta que ese espíritu se decrepita, se atrasa y sirve solamente a la rebelión extraterrestre. Le sirve al nuevo orden mundial, una planificación mucho más antigua de lo que enseñan quienes creen conocer el origen de este nuevo orden mundial. Es muy anterior a 1776. Es muy anterior a la fundación de los Illuminatis. El nuevo orden mundial es una planificación que viene desde la misma Atlántida, donde no vivieron ningunos seres iluminados. Más bien una civilización que avanzó tecnológicamente, pero se atrasó espiritualmente, y por eso los hombres del Xiel-Ho tuvieron que estremecer los cimientos de ese continente para depurar la tierra de tal rebelión que se instaló en ese continente. Lo hundieron y depuraron el planeta utilizando el océano como lo harán
nuevamente en este tiempo final. Pues bien, los hijos de Dios tienen que entenderse a cuál Dios es que se están refiriendo. Es la primera pregunta que hay que responder. Porque aquí en la tierra hay miles de dioses y hay uno que comanda a todas esas entidades que se hicieron pasar por Dios. Y en el universo hay otro, solamente uno, único. Los hombres del Sheol lo llaman el innominado. Significa el que no tiene nombre. No hay nada antes de él que le hubiese podido nombrar. Él es primero y antes que todo. Se llama el Eterno, el Sin Fin. Y estos le denominan Padre, no como un nombre, sino por el sentido lógico de la palabra Padre. Ese, pues, es el Dios del universo. Y es, en definitiva, nuestro Creador. La inteligencia que está detrás de la inteligencia de todos los que dicen tenerla y posiblemente logren alcanzar cierto nivel. Él es la causa de la inteligencia de todos los hombres. Él es la causa de la existencia de todas las humanidades. Él es el principio creador de todo el universo. Y Él está antes de todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Como ven, el diosesillo de la tierra, el cual se adora en templos hechos por manos humanas, el cual se venera en sus paredes recubiertas de oro en distintos tipos de palacios llamados iglesias, catedrales, en muchos lugares de este planeta, es demasiado pequeño comparado con el Padre Eterno. Tan pequeño es que necesitan hacerle una casa para meterlo ahí. Tan pequeño es que necesita que una pequeña humanidad de un recóndito planeta como este se arrodille para adorarlo. Tan pequeño y miserable es que necesita que de los escasos billetes que hay en los bolsillos de los hombres saquen para él una parte. Y eso se practica en esas religiones. Tan pequeño es ese diosesillo que hasta han logrado representarlo con figuras de yeso, con estatuas, con estampillas e imágenes. Pobre Dios de pacotilla. Qué miserable es que hasta los hombres, con las cosas que hacen con sus manos, lo pueden representar. Sin embargo, el Dios verdadero no puede ser representado por nada que se parezca en el planeta Tierra a Él, porque no existe nada que pueda contener toda la semblanza de Él. Es más que la creación misma. Y, en definitiva, y para concluir esto que tienen que saber sobre el Dios del Antiguo Testamento, tan pequeño es, tan absolutamente ínfimo es, que va a morir. ¿Cómo les parece? Tiene los días contados. Está en el Apocalipsis. El diablo descendió a la tierra con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Tan pequeño es que su, entre comillas, vida o tiempo ha dependido de la creencia ciega de la humanidad terrestre en ese Dios, y por eso la engaña. Es tan débil que tiene que engañar al hombre para poder gobernarlo, porque si se muestra como es, el mismo hombre lo destruye. Así como lo escucharon. Está escrito en su pacto, este pacto en el que determinaron cómo iban a destruir a la humanidad terrestre. No deberá ser jamás contado ni escrito, porque la conciencia que genera soltará la ira del Creador sobre nosotros, y no tendremos a dónde escondernos. Y esta humanidad, de la cual se estableció que se encendería en ira en todas las naciones, y también está en el Apocalipsis, será la que lo va a enviar al profundo abismo del cual provino. Ese, señoras y señores, ustedes que me están escuchando, es el pobre Dios de la tierra. Tiene muchos nombres. Los hombres del Sheol en el Apocalipsis lo llamaron dragón, el que se venera en la China, serpiente antigua, diablo
o Satanás. Aquí en la tierra se le llama Jehová, Yahvé, y es la antítesis del Padre Eterno en el enunciado que determina quién es quién, puesto que mientras el Padre Eterno dice que no doy bendiciones a una sola casta de hombres, el Dios de la tierra, ese Jehová, dice que Él tiene a un pueblo escogido para sí mismo y que ha determinado que su pueblo elegido son los hijos de Dios. Como ven, el contraste es muy claro y al mismo tiempo la lógica deducción de ustedes permite ver claramente la separación que hay entre los dos. Y como estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, pues ¿qué les parece a ustedes si vemos qué fue lo que dijo Jesús respecto a los hijos de Dios? Porque Él vino como tal, el Hijo de Dios. Todos pensamos en Jesús. Entonces Él es quien tiene más autoridad en ningún otro lugar de este planeta y del universo para decir qué es y quién es realmente un hijo de Dios. Escuchemos lo que le dijo a los judíos, que son ellos el pueblo elegido y los que se autodenominan hijos de Dios. Miremos qué les dice Jesús a ellos. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según visten vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. Esto es muy crudo, pero qué maravilla. La verdad es diáfana y alumbra al punto de enceguecer a los hombres que la tienen enfrente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso no podéis seguir mi palabra. Si vosotros fuerais y vinierais de mi Padre, ciertamente me amaríais. Pero no es así. Jesús estableció la separación perfecta por definición de qué es ser un hijo de Dios. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Significa que el Hijo de Dios se define de acuerdo a la voluntad del Padre que él practique. Jesús siempre dijo que él actuaba no por sí mismo, sino de acuerdo a la voluntad de su Padre que lo había enviado. Y que éste es el que hace las obras realmente, no él. ¿Y cuáles eran esas obras? ¿Cuál era esa voluntad? Jesús sanó a todo el que encontró enfermo. Jesús curó a todo el que halló herido. Jesús consoló a todo el que halló en llanto. Jesús resucitó a todo el que halló muerto. Jesús amó a todo aquel que carecía de afecto. Jesús tendió la mano a todo aquel que se hallaba caído. Esa obra es la voluntad del Padre Eterno. Y eso define a Jesús perfectamente como Hijo de Dios. Y Él es quien vino a la tierra para enseñarnos a nosotros a hacer tal cosa. Porque, indudablemente, habiendo sido creados por Él, en este planeta la humanidad no se comporta como Él. No hace la voluntad del Padre Eterno. Y esto Él lo clarificó abiertamente cuando dijo a la multitud: no juzguéis y no seréis juzgados.
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Qué sencillo, ¿verdad? Y selló sus palabras diciendo: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Verán entonces que la perfección sí es alcanzable por una humanidad que fue creada por un ser perfecto. ¿Bajo qué condición el Padre, siendo perfecto, habría creado a un hombre incapaz de lograr serlo también? Eso sería un error. Y Él no comete errores. El que comete errores es el impostor que está en la tierra. Ahora miremos las obras del pueblo elegido de Dios que se hace o se autodenomina hijo de Dios. Solamente miremos. Primero, mataron a Jesús, listando cualquier cantidad de crímenes. ¿No consideran ustedes que con ese que acabo de mencionar no es suficiente para determinar quiénes son realmente los que pertenecen a ese pueblo? Mataron a Jesús, buscando matar al Cristo, porque Cristo es el creador del universo. El Padre Eterno le otorgó autoridad para hacerlo todo. Y ese fue el que encarnó en Jesús. Y Él lo mostró siendo un hombre para que nos diéramos cuenta cómo nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que Él. Lo mataron. El mismo Pilatos, cuando ya lo tenía en su poder, le dijo al pueblo judío: yo no hallo crimen en este hombre. ¿Por qué no lo liberáis? Crucifícale, crucifícale. Y que su sangre... ¿Les parece que eso es una obra de un hijo de Dios, del Padre Eterno? ¿No les parece que ese asesinato es la cosa más vil que ha ocurrido en el planeta Tierra? Y que así como hicieron con Jesús, está determinado en su Talmud la colección de todas las enseñanzas rabínicas de todos los tiempos. Al mejor de los gentiles, mátalo. Es que a ustedes les han ocultado mucha información, mucha. Pero no por siempre puede ocultarse la verdad ante los ojos de los hombres. De ahí en adelante, ustedes deben hacer un trabajo de investigación. Deben revisar quiénes son los dueños de la industria pornográfica y de trata de blancas del planeta Tierra. Deben revisar quiénes son los dueños de las grandes farmacéuticas. Deben revisar quiénes son los dueños de las grandes y más poderosas corporaciones multinacionales que controlan a los gobiernos de la Tierra. Deben revisar quiénes son los dueños de los más importantes medios de comunicación mundial que controlan toda la información que ustedes reciben. Deben revisar, revisar y revisar. Y llegarán a una simple y llana conclusión. El pueblo elegido de ese Dios controla el mundo. Y los ha controlado a ustedes. Porque hasta el día de hoy ustedes no sabían lo que tienen por dentro. No sabían que tienen un corazón para dioses. Les habían ocultado la información del Dios verdadero que palpita en el nodo sinusal. Y que éste solo puede ser conocido por medio de la comprensión de estos conocimientos del Shiel-Ho, que permiten abrir el entendimiento de la realidad, que toda la creación es la prueba de que ese Dios existe. Y aunque no pudieran verla, el hecho de que ustedes tengan corazón, espíritu, alma, mente e inteligencia es la prueba de que ese Dios existe. Lo que pasa es que no se puede manifestar en un hombre hasta que éste no se limpie. Siendo un ser perfecto, no se puede manifestar en un hombre imperfecto. Y ese ha sido el objetivo del engaño generalizado de la globalización de este planeta. Conducir a los hombres a la mayor cantidad de errores que puedan cometer para que sin saberlo se alejen y se alejen y se alejen del Dios interno que nunca podrán manifestar, sumidos en tanto crimen y miseria. Si un hombre quiere manifestar el poder de su propio creador,
tiene que hacerse parecido a Él. Y eso implica dejar de parecerse al Dios de esta tierra, al que solo pide venganza, al que trabaja e infunde odio y al que produce las guerras. Aún, quien se cree muy bueno porque dice que no le hace daño a nadie, no es hijo de Dios hasta que no se parezca realmente a Él. No lo es hasta que no se desprenda de todos los errores que ha cometido con los demás y consigo mismo a causa del daño que le ha producido este mundo llamado sistema o nuevo orden mundial, en el cual ese hombre que se cree bueno, cree. Veamos entonces, porque se trata de mostrarles conocimientos, no de que me escuchen a mí como un monólogo. Se trata de que ustedes vean, comparen y utilicen la lógica para deducir las respuestas. Miremos qué dice la primera de Juan. Recuerden que estoy tomando versos del Nuevo Testamento donde se explica la enseñanza pura de Jesús. Dice entonces así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Está hablando de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y ustedes deben recordar lo que dice el Apocalipsis 12, del 7 al 9. La definición de diablo ya no es la de las religiones. Una rebelión extraterrestre que invadió la tierra, y esa rebelión es llamada Satanás o diablo. Engaña al mundo entero y para lograrlo tiene el control de todos los gobernantes de los países del mundo entero que sirven a su organización. La palabra diablo realmente señala no a una entidad específica, sino a una organización extraterrena camuflada en el planeta Tierra con imágenes de diversas corporaciones controladas por su pueblo elegido. Esa es la rebelión. Y si no la habían visto antes, deben aplicar la fórmula de Jesús para poder descubrirla. Por sus frutos los conoceréis. El árbol no da un fruto diferente al de su propia especie. El árbol bueno da un fruto bueno y el malo da un fruto malo. ¿Ustedes creen que son muy buenos los que hacen bombas nucleares? Miren el fruto. Quieren destruir a la humanidad. ¿Creen que eso es obra de un hijo de Dios? ¿No será más bien obra de un demonio disfrazado de hombre? No son humanos. Esa es la guerra espiritual que vengo explicando desde la transmisión anterior. Verán entonces que si se comprende que el diablo es una rebelión extraterrestre que tiene un Dios llamado Satanás, que es el mismo del Antiguo Testamento y del pueblo elegido, podrán comprender lo que viene a continuación. El que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ese ya es Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y esto tiene un sentido de aplicación bastante lógico. Cuando vino Jesús trajo la enseñanza del Padre verdadero y enseñó cuál es la voluntad de Él para que los hombres que lo sienten en su corazón hagan la voluntad del verdadero que no conocían porque estaban engañados y se separen de la voluntad del diablo que está en la tierra haciéndose pasar por Dios. Y así el hombre deje de ser criminal, corrupto, mentiroso, falaz, engañador y todo lo que pueda tener que pertenezca al diablo, a esa invasión, a esa rebelión. Y como tal, ese tipo de conductas o principios para proceder lo conduce a cometer grandes errores en su vida, a despreciar a las personas incluso más cercanas a él, a hacerle daño a las personas que él dice amar y finalmente a vivir en medio de la miseria y la ruina. De cierta manera, por no decir que de una manera absoluta, la humanidad, aunque se equivoque garrafalmente, lo hace porque es una víctima de la rebelión extraterrestre, víctima de este engaño. Toda la humanidad es víctima. Y al momento
en el que se da cuenta que esa rebelión existe y que lo ha conducido al error, y la apoya y no quiere salir del error, aún conociendo la luz, ya deja de ser víctima, se convierte en culpable y pierde toda oportunidad de que la luz le extienda la mano. Por esa condición entonces Lucifer, Jehová, Satanás, Yahvé, Alá y cualquiera de los nombres que tiene, se hizo pasar por el Padre Eterno, y quienes lo adoran se parecen a ese Dios corrupto y perverso. Sigamos entonces viendo la información. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto es posiblemente lo que les va a pasar a ustedes a partir de hoy, que comprenden esta información. Una información que lleva escrita 2000 años. En el libro que predican en las iglesias. Pero no predican esto. Y si lo leen, no lo enseñan, no lo explican. Tienen un velo. Todos los que ven ahí la verdad y no la descubren. Se darán cuenta que quien ya conoce que el Dios verdadero es un principio dentro del corazón que se mueve bajo las leyes del amor, la paz y la armonía, inmediatamente aborrece a las tinieblas, inmediatamente lucha por separarse de ellas y toma una decisión sine qua non de eliminar sus propios defectos. Porque aquel que quiere ser hijo de Dios tiene indefectiblemente que parecerse a Él. Y para hacerlo, tiene que deshacerse de todo lo que en su vida aprendió, que este mundo le enseñó y que no tiene relación con la verdad de Dios que hoy conoce. Deja de lado todos los falsos dioses y las creencias. Y lo hace no por un impulso provocado por otra persona ni por una creencia diferente. Lo hace por lógica. En la medida que va comprendiendo el conocimiento, se va separando de los falsos dioses que antes adoraba, de los falsos rituales y sin sentido, y de las conductas que le hacían daño a los demás. Va dejando por voluntad propia los vicios, que esta vez ya no los admite dentro de sí mismo. Va naciendo de nuevo, va resucitando. Esa maravilla les va a pasar a ustedes. Una maravilla que sucede por acción de la voluntad personal del individuo. Y es el efecto de comprender esta información. Esa maravilla o prodigio que hace el hombre con conocimiento los separa completamente de Lucifer. Y ahora este hombre ya no es inocente, sabe quién es Lucifer y sabe cómo atacarlo. Ya en su pensamiento no permite la filtración de esos perversos pensamientos que estas entidades parapsíquicas inoculan en la mente humana. Las detecta de inmediato y las aborrece y las arranca de sí mismo. Porque todo lo que sea o huela a mediumnidad es efecto de las entidades extraterrenas que se encuentran en la Tierra, tomando posesión de las mentes de los más débiles e incautos que no saben nada de Dios. Sigamos viendo la información. Finalmente dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa es la separación rotunda que hace Juan aquí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, sencillamente no es de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué simple es la verdad y qué poderosa a la vez! Jesús vino y dejó un solo mandamiento y abolió todos los de Moisés, porque así fue. Un solo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Tuvo que venir en carne propia para enseñarle al hombre a amarse, y así después pudieran practicarlo con el prójimo. Él no pide nada más, no enseñó otra cosa. Es la síntesis de toda su enseñanza, ese único mandamiento.
¿Será que el pueblo elegido de Dios allá en Israel ama a su prójimo? ¿Será que ama a la humanidad? Nuevamente por sus frutos se conoce al árbol. Yo no estoy interesado en hablar mal de un pueblo. Estoy interesado en que ustedes puedan ver la verdad esclarecida para que dejen de creer en lo que no saben y comiencen a entender lo que finalmente este conocimiento les revela: su propio Dios interior en el corazón. Más bien, tanto es el afán de Lucifer a través de su pueblo elegido de mantener a la humanidad dormida, que si ésta llegara a despertar, deja inmediatamente de creer en su mentira. Y ese es el fin del mundo que ellos instalaron en este planeta. Bajo esa condición, ser hijo de Dios no es el efecto de la simple existencia. No. Es el efecto de una transformación profunda que implica la separación de todo lo que sea tinieblas y la compenetración con la luz que es el Padre Eterno. Para esto, Él, a través de Jesús y de los mensajeros del Shielho, estableció una serie de principios que van a ver aquí, a continuación, muy sencillos. ¿Cómo son mis verdaderos hijos entonces? Primero, mis verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la eterna verdad. La verdad eterna es que el Padre Supremo siempre ha estado en el corazón del hombre, aunque nosotros no lo podamos sentir. Y que por los conocimientos traídos a la tierra de parte de quienes sí lo conocen, nosotros finalmente lo podemos descubrir. Y nos compenetramos a esa verdad. La verdad es el amor, no es un conocimiento propiamente, no. El conocimiento es la fórmula o mecanismo para comprender la verdad. Pero la verdad no es un libro, ni todos los libros. La verdad es usted, la tiene por dentro, siempre la ha tenido por dentro. Apenas la está descubriendo. La verdad está viva, se siente. La verdad habla, piensa. La verdad camina. Es un ser vivo. Está dentro del corazón del que la descubre. Se llama Dios. Esos verdaderos hijos pertenecen a esa verdad y nunca, jamás violan la verdad, violan la ley que comprendieron y que ahora son. Siguiente principio. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, se dice que si entregáis conmigo este conocimiento, aquí está hablando el anciano de días, y verdad, ya sois llamados hijos de Dios. Y este es el conocimiento del templo de Landak, un templo que no existe hecho con piedra, y sí con hombres, que muy pronto la humanidad con asombro descubrirá en el planeta Tierra. De ahí vienen los conocimientos elevados del Shielho, los que se encuentran en este libro. Y se clarifica que todo aquel que conozca la verdad, la difunde, tal como Jesús lo indicó. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, realmente es el Padre Eterno el que hace la obra. Y por eso, todo aquel que enseñe la justicia a la multitud, resplandece como estrella a perpetua eternidad. Hay que decir la verdad, la de Dios, esta que están conociendo. Siguiente principio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, por supuesto, hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Esa verdad que está viva porque tiene espíritu. ¿Y que es este punto luminoso que ustedes ven aquí? Pero no como una luz que simplemente está ahí. No. Es que aquí se encierra toda la sabiduría de la ley. Aquí está contenida toda la memoria de la creación.
Y este ser viviente que habita en el corazón, el día que el hombre lo descubre, revela toda la sabiduría que tiene y ese hombre empieza a transmitirla. Llega un punto en el que quien habla en ese hombre no ha sido la personalidad que conocieron de él. En ese hombre empieza a hablar el mismísimo Padre Eterno, que ahora tiene, sin tener garganta, la de ese hombre y la utiliza. Que ahora, sin tener rostro, toma el rostro de ese hombre que camina. Y que sin tener manos, toma las manos de ese hombre para hacer su obra en la tierra. Porque el Padre Eterno tiene la mejor mecánica para manifestarse en una humanidad. Quienes saben de él. Ahí se manifiesta. Esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Será que los corruptos criminales, asesinos y genocidas que gobiernan los países de este mundo serán hijos de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Miremos el siguiente principio. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y miremos el siguiente de una vez. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este modelo que enseña Juan es en definitiva la mejor aclaratoria para todos los que han creído ser hijos de Dios simplemente porque existen. Aunque sean corruptos, criminales, mentirosos, bandidos, hipócritas, estafadores, asesinos. No. La ley no funciona así. A la creencia del modelo de razón humana no se ajusta a la ley eterna. Aquí está claramente dicho que los hijos de Dios no nacen de la carne. Yo por tener este cuerpo no soy hijo de Dios. ¿Solo por eso? No. O porque un día papá y mamá se juntaron y nací yo. Ay, ya soy hijo de Dios. Tampoco. Es por voluntad de Dios. El Padre Eterno que habita en el hombre, en tanto éste sea capaz de descubrirlo y saber cuál es la voluntad de Él y la reproduzca en su vida, eso sí lo convierte en hijo de Dios. Qué maravilla es poder compartir con ustedes estos conocimientos. Qué maravilla. El ser hijo de Dios es la naturaleza humana de todos los habitantes del universo. Así como lo dije, la naturaleza. Lo que ha pasado en esta humanidad es una anomalía temporal. El efecto de un engaño de alguien que se hizo pasar por Dios, en el que ustedes han creído, porque se les ocultó la verdad del Padre Eterno. Todos los mensajeros y profetas que han sido enviados a esta tierra han sido perseguidos por esa condición. Díganme ustedes qué profeta, qué apóstol no fue acribillado, no fue latigado, no fue encarcelado. Díganme cuál no fue muerto con asesinato vil y cruel por parte de los judíos. Otra vez. El único que falleció de muerte natural fue Juan, en la isla de Patmos, quien ya en su última etapa de vida escribió el Apocalipsis. Todos los demás, incluyendo a Jesús, fueron perseguidos y asesinados. ¿No les parece eso una prueba fehaciente de que a los que gobiernan este mundo no les interesa que se revele la verdad sobre el Padre Eterno? Al punto en el que persiguen a todos los que lo hacen. Sí, ustedes tienen una pregunta. ¿Y qué pasa entonces con esto que yo estoy diciéndoles? Bueno, lo que pasa es que yo sé algunas cosas respecto a este tiempo final. Que todos los que fueron muertos en esa época, volvimos a nacer. Que no nos pudieron matar realmente. Y que nuestro espíritu
sigue con la misma sed de justicia por todos los crímenes que se han cometido en contra de esta humanidad inocente. Y volvimos en el tiempo final a prodigar otra vez las enseñanzas eternas que en esta ocasión no sufrirán olvido. Se levantan los que han sido asesinados por la rebelión en tantas épocas. Son 144,000. Y eso, que yo sé, significa que ya no nos pueden asesinar. Somos muchos. Lo que pasa es que están caminando las calles haciendo un trabajo en silencio, despertándolos a ustedes uno por uno o por grupos, haciendo un trabajo meticuloso y dedicado, indetenible. Ni siquiera la Tercera Guerra Mundial va a poder detener ese plan de las estrellas. Así es como funciona la profecía. Más bien, es la humanidad la que debe escuchar y entender. Yo tengo que hacerle una pregunta a la humanidad. ¿Será que el Papa es hijo de Dios? Si dice que Jesús es un fracasado. Ahí está el video, lo pueden ver en internet. Yo mismo lo he mostrado en tiempos anteriores. ¿Será que es hijo de Dios, su santidad? Cuando él mismo en sus propias Eucaristías del Vaticano canta y adora a Lucifer. Miren los videos que todos están públicos en las noticias. Antes de cuestionar mis palabras, comprueben. Es más fácil rechazar que comprobar, pero solo funciona para los mediocres. Quienes realmente tienen un sentido de investigación superior al de la mera creencia, comprueban, investigan. Por sus frutos se conoce al árbol. ¿Será que los gobernantes de turno que dicen ser hijos de Dios lo son cuando en sus países y en su periodo de gobierno solo aumenta la pobreza, aumenta la guerra, aumenta la miseria y el hambre, aumentan los niños que mueren asesinados por falta de políticas que los protejan, aumentan las violaciones? Tienen pues entonces una respuesta a todos ustedes. Y la única forma de contrarrestar las fuerzas del mal que tomaron posesión de los cuerpos y las mentes de quienes lo practican es que nosotros encarnemos las fuerzas del Padre Eterno y lo manifestemos en este planeta, así como estas personas manifiestan a Lucifer con las obras que hacen. Manifestemos nosotros al Padre Eterno. Cambiemos del odio al amor. Cambiemos de la estupidez a la comprensión. Practiquemos el perdón con nuestros seres queridos. Dejemos de lado las contiendas con quienes decimos amar y amémoslos realmente. Esposa, hijos, nietos, familia, padres. Enseñemos la verdad a quienes nos escuchen. Hagámoslo en la sencillez de nuestro trabajo, hogar, caminando por la calle, con cualquier comentario que ustedes puedan dar. Ya pueden detectar quién realmente se interesa en esta verdad. No guarden para sí mismos lo que comprendan. Compártanlo con la gente. Y en esa medida, ustedes pueden enseñar a los demás a deshacer las obras del diablo, tal como hizo Jesús en el planeta Tierra, que no perdió su tiempo al venir aquí. En este tiempo, que es final, el fruto de su trabajo se ve reflejado en el cambio que todos ustedes hagan con este conocimiento. Muchísimas gracias por haberme escuchado esta noche. Abrazo a todas las personas que se encuentran en este momento en México, donde pronto estaremos con el mensaje esperado en tiempos de guerra y con este libro. Un abrazo gigantesco a todas las personas de Centro y Suramérica. Abrazo a todas las personas de España y de Europa en general. Pronto también estaremos con ustedes.
Tenemos entonces aquí el recordatorio para quienes se encuentran en Colombia y deseen acercarse a alguna de estas 3 ciudades en estas fechas. Estaremos en Barranquilla el 9 de junio, en Medellín el 15 y en Calarcá el 21. Hablaremos del conocimiento profundo del alma de Dios. Y también en México, donde estaremos el 9 de julio en Ciudad de México con el mensaje esperado en tiempos de guerra. Una ponencia magistral sobre el cumplimiento de las profecías y de la herramienta definitiva para enfrentar el final de los tiempos en Un corazón para dioses. Toda la información, vuelvan a ver otra vez la imagen. Toda la información la pueden encontrar sobre este evento en la página web que se encuentra al pie de esta imagen, en la parte inferior. elmensajeesperado.niñonuevo.com. Pueden dirigirse allí y encontrarán toda la información del evento en Ciudad de México el 9 de julio. La reseña de lo que recibirán allí también está en esa página web. Trabajaremos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un domingo de información. Y pueden al mismo tiempo a través de esta página adquirir sus boletos para asistir al auditorio del Centro Médico Siglo XXI, allá en Ciudad de México. Estaremos Carlos Torres, el Sembrador, y quien les habla, Gabriel Cardona, el Niño Nuevo. Y allí, en este evento especial y único en México, recibirán este libro, Un corazón para dioses. Lo recibirán todos los asistentes al evento. No tienen que comprarlo. Por el hecho de asistir al evento, ya tienen derecho al libro. Y ahí entonces lo recibirán. Enseñaremos las bases fundamentales para poder defenderse de la guerra, que es inminente, del caos, del hambre, de las pestes y de la destrucción, que es en suma con lo que ataca el nuevo orden mundial, que es la rebelión extraterrestre a la humanidad de la Tierra. No tengan miedo a eso. Si ustedes conocen el misterio de Dios, que deja de ser misterio cuando lo puedan entender, ya están preparados para derrotar a Lucifer, aún a la misma muerte. Los abrazo con todo mi corazón y me despido de ustedes hasta el día de mañana, que tendremos nuevamente transmisión en vivo y en directo a las 8 de la noche. Que tengan un feliz descanso y que el Padre Eterno, el Innominado, el Sin Fin, los bendiga.